Y aunque no os lo creáis, este programa no ha sido producto de la casualidad. De hecho, llevo pensándolo, se lleva fraguando algo más de un año. Lo que pasa que, bueno, por devenires del destino y quehaceres varios, pues no ha sido hasta este momento en el que hemos decidido hablar del maestro del terror, de Stephen King. Y yo lo que tenía claro desde un primer momento es que quería contar para este programa con una de las personas que se ha leído todo lo habido y por haber del maestro de Maine. Estoy hablando de Miguel Ángel Linares y ya le tenemos al otro lado de las líneas. Hola, muy buenas Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola Johnny, ¿qué tal? Pues encantado de estar en Radio Morgue y más sobre todo hablando de... Me encanta estar en Radio Morgue, ¿no? De hecho, yo dejé las puertas entreabiertas la primera vez que fue al estudio y luego ya tú dijiste esa frase famosa, pero más me encanta hablar de Stephen King, uno de mis autores favoritos, de hecho es el maestro para mí y creo que el tiempo que tengamos va a ser poco porque se va a quedar muchísimo en el tintero. A mí me hubiera gustado tenerte aquí físicamente, aquí en el estudio, pero bueno, no ha podido ser en esta ocasión, así que gracias a la tecnología, pues bueno, podemos hablar y decirle también a los oyentes que bueno, esto lo vamos a estar grabando en vídeo porque vamos a mostrar pues algún libro, alguna portada y demás, así que si queréis tener la experiencia completa, pues bueno, luego en mi canal de YouTube colgaremos también esta entrevista. Bueno, lo primero de todo, quería decirte que hemos pasado el anterior Radio Morgue de hablar de R.L. Stein a este que hemos hablado que vamos a hablar de Stephen King. ¿Cómo ves este cambio? Un cambio a ganar, ¿no? Siempre ganar, Stephen King, siempre ganar. No, R.L. Stein, a ver, claro, es que es muy de la época. Entonces, yo no lo leí porque ya era mayor. De hecho, me comentaste, oye, coméntame algún libro de pesadillas y tal. Y dije, yo es que no los he leído porque ya me pilló mayor. Yo cuando empecé a leer Stephen King tenía 14 años y justo fue en esa época más o menos cuando estaba Pesadillas. Entonces yo ya estaba leyendo a Stephen King, había visto algún capítulo de la serie que echaba por Antena 3 y estaba bien, pero era un terror para niños, no para adolescentes. Y yo ya leyendo Stephen King, Dean Koontz y otro tipo de autores, pues me sabía poco. Entonces nunca decidí leerme ningún libro y claro, evidentemente pues es de hablar de Stephen King pues es un paso de gigante. Tú ya te fuiste al terror puro y duro, nada de niños ni de adolescentes, ya fuiste a la creme de la creme. Claro, pero por lo que te digo, porque me pilló por edad, porque a lo mejor si me hubiera pillado con 3 años menos, pues hubiera visto el canal hubiera visto Pesadillas, porque lo echaban en Antena 3 por la mañana. Sí. Además, mis padres tenían una tienda, una panadería de esa de mostrador, y claro, nosotros los sábados por la mañana, en vez de quedarnos viendo el Club Megatriz, que creo que era donde echaban Pesadillas, pues me tenía que ir a la tienda de mi padre a echarles, bueno, si iba mi madre a echarles una mano y yo me iba a jugar a la calle con los amigos. Entonces, al final, pues por esa época, pues no coincidió. Todo fue un devenir para que conociera antes a Stephen King que a R.L. Stein. Y eso quería preguntarte también. ¿Por qué Stephen King? ¿Fue algo fortuito o cuando tú ya empezaste a leerle ya era famoso, era conocido, ya era el maestro del terror o accediste a él un poco por casualidad? A ver, Stephen King siempre ha sido el maestro del terror desde los años 80. Empezó a escribir en el 70 y tantos, pero ya en los 80 ya era el maestro del terror, ya tenía varias novelas potentes. Y yo empecé a leerlo en los 90. Y yo lo empecé a leer, además es una historia que se parece mucho a la de Ariel Bossi, que es el chico que escribió todo sobre Stephen King, que es un chico que tiene un podcast también que se llama La Corte del Rey, y es un experto en Stephen King. Yo soy un aprendiz de Stephen King. Y fue un poco casualidad que yo, a ver, cuando iba a las librerías, pues siempre se veían los libros de Stephen King, ¿no? Con las letras en grande, más grande el nombre del autor que del libro. Sí. Y el problema fue que yo estudiaba en Vallecas y me cambiaron a Atocha. Entonces, para que os hagáis una idea, la gente que no es de Madrid, pues hay como unas 8 paradas de metro, más o menos. Entonces, claro, yo era lector de cómics y claro, los cómics me los devoraba en el metro, entonces me duraban nada. Y tenía que cruzar la estación de Atocha y justo en esa época salió uno de los libros de Stephen King muy barato, salió por 300 pesetas, o sea, fíjate si hablo de hace tiempo, y era un libro por entregas, era la Milla Verde o el Pasillo de la Muerte, como se le conoce, y Sí. era la primera entrega. Entonces me costaba casi igual un tebeo que el libro de Stephen King, y al cambio eran 100 páginas, y digo, bueno, pues como ya conocía un poco al autor, pues bueno, voy a empezar a arrancar con este libro. Y por eso me lo compré. Empecé a leer libros a raíz de ese viaje y desde entonces hasta ahora. Y a partir de ese viaje, pues conocí a Stephen King y hasta ahora. Además hicieron una cosa que siempre recordaré. Esto fue a mediados de marzo, abril, más o menos cuando se empezó a publicar. Eran entregas quincenales. Justo llegó julio, porque se fue retrasando un poco, y en julio salió la quinta entrega, y hasta septiembre de ese año no salió la sexta entrega y nos dejaron con la miel en los labios, y maldije a King y a los editores durante mucho tiempo, pero por suerte, pues en el AMNAC había toda su obra, y fui cogiendo libros entre medias hasta que salió el desenlace de La Milla Verde.
Yo, de hecho, La Milla Verde es lo penúltimo que me he leído de Stephen King. Lo estoy mostrando aquí ahora en una edición nueva que ha salido. Porque, bueno, siempre se van renovando. A mí me gusta la edición de bolsillo. Y Esta es la que tengo yo. sí, yo tengo el primero. El primero le Claro. tengo yo. Bueno, esta es la edición que salió en 6 volúmenes, ya te digo, el primero fue este, y este, que es el último, el sexto, Al revés. no, Al miento, revés este es el porque... primero Sí. y este es el sexto, sí, lo tengo al revés. Y el sexto salió en septiembre, estuvimos casi pues, 2 meses esperando el desenlace. Y a raíz de eso, pues tuve que comprarme en libros de Stephen King y ya a partir de ahí me leí todos hasta que empezó a sacar nuevos. Ahora hablaremos, iremos un poco por orden. Ahora hablaremos de La Milla Verde porque creo que en el prólogo de esta edición que tengo yo dicen que es el propio Stephen King que ha corregido algunos detalles que en la de por entregas se le escaparon. Bueno, ahora comentaremos. Lo que tenía pensado para la charla de hoy, más que hablar solamente pues de algunos libros y de su figura y demás, es hacer el cambio. El Stephen King antiguo al Stephen King moderno. Porque yo, por ejemplo, que no me he leído todo, pero sí que voy alternando los libros nuevos que va sacando, que al año suele sacar entre uno y dos, y suelo alternarlo con sus clásicos antiguos. Entonces, yo sí que he notado un cambio brutal entre terror, de ahí le vendría el maestro del terror, a lo que está haciendo ahora, que es más, ¿no? Digamos, novela negra, misterio, suspense, thriller, ¿no? Policíaco. ¿Eso es así o es impresión mía? A ver, a raíz, tú, claro, es que tú diferencias a Stephen King nuevo del viejo en un punto distinto al mío. Normalmente la gente suele diferenciar a Stephen King post accidente y antes del accidente. Stephen King tuvo un accidente en el que casi muere, le pilló una furgoneta en su paseo diario que hace por el mediodía y casi muere. Y a raíz de ahí estuvo casi un año sin escribir, más o menos, y a raíz de ahí cambió, ¿no? el estilo. De hecho, hasta antes del accidente, casi todas sus novelas, salvo alguna excepcional, como puede ser Los ojos del dragón, que es fantasía heroica, o la novela del pistolero, las 7 entregas, bueno, 8 entregas realmente de La Torre Oscura, que va por otros terrenos, pero normalmente casi siempre todo lo que tocaba Stephen King es terror, salvo los libros de historias cortas, donde toca de todo un poco, ¿no? Pero casi todo era terror, ¿no? El cementerio de animales, Apocalipsis, It, Misery, y luego a raíz del accidente, aunque su siguiente novela es El cazador de sueños, que tiene un poco que ver con el terror, luego ya evoluciona y toca más temas, más tramas, como el thriller, la novela negra, o sea, toca un poco de todo, ¿no? Entonces, yo el cambio le veo en ese, ¿no? En el accidente. De hecho, casi todos los seguidores de King coinciden conmigo, o coincido yo con ellos, en que el cambio es en el accidente. A raíz de ahí cambia un poco de estilo, genera, aunque yo siempre he dicho que Stephen King son dos autores, pero bueno, eso es una locura mía. Bueno, lo de dos autores, yo lo he llegado a pensar, que igual no me quiero adelantar, hablaremos, en el libro penúltimo, en el de Cuento de Hadas. Me parece un cambio brutal del principio del libro a cuando entran en el mundo de la fantasía. Y yo he llegado a pensar que lo escriben dos personas, pero bueno. Y quería preguntarte, ¿a qué crees que se debe ese cambio del terror a buscar otros géneros? Quizá porque ya ha escrito todo lo que debía escribir sobre el terror, eso ya lo ha hecho y ahora quiere investigar otros temas porque ya no le interesa, o crees que le puede repercutir a la larga, porque lo que hemos dicho antes, Stephen King todo el mundo lo relaciona con el maestro del terror, pero quizás si sigue sacando, no sé, 15 o 20 libros más que no tengan que ver con el terror, ¿crees que se le podría destronar de ese puesto? No, él siempre es como el rey del pop o el rey del rock, ¿no? Por mucho que salga luego gente que incluso le pueda superar, yo creo que no. Ya esa etiqueta del rey del rock, o sea, o del rey del terror en este caso, además del rey del terror cotidiano, me gusta llamarlo a mí, porque de cualquier cosa sencilla que tenemos todo en casa hace algo terrorífico, puede ser un boli, un dedo, hay una historia del dedo móvil que es apasionante, creo que están en Historias Fantásticas o Pesadillas y Alucinaciones, en uno de los dos volúmenes está, y da terror, y es un dedo, es un simple dedo. Entonces yo creo que no le va a quitar. Lo que pasa es que, claro, los autores con el tiempo nos pasa a todos, ¿no? La gente que divulgamos o que hacemos cosas, pues quieres evolucionar, ¿no? No centrarte solamente en lo mismo. Y claro, estamos hablando de Stephen King, que lleva una carrera de más de 50 años, porque en los 70 ya estaba publicando libros. Y estamos en 2023, pues ha hecho casi 50 años de publicaciones. Y al final, pues vas evolucionando, ¿no? A lo mejor en un principio hablaba de terror, ese terror que es lo que esas pesadillas que él tenía o sus miedos, y con el tiempo pues ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Sí es cierto que a raíz de, como digo, insisto, del accidente se nota más,
pero ya antiguamente había novelas. Cujo, por ejemplo, no es una novela de terror, sino que es un thriller. Lo que pasa es que está enfocado un poco al terror, pero se notan esas pequeñas punzadas. La Torre Oscura, evidentemente, por ejemplo, también no es de terror y es una de sus obras cumbre. Entonces ha ido evolucionando. Yo creo que con el tiempo ha ido dejando un poco de lado el terror, aunque siempre, por ejemplo, La Sangre Manda o cosas así, El Visitante, son cosas Sí. de terror, aunque toque otros palos, pero es evolución de autor, yo creo. Al final se nota siempre su toque, ¿no? De algo cotidiano, como puede ser en Holly, que es la última, Ujú. algo cotidiano, ¿no? Un barrio cotidiano, una familia cotidiana, de repente te sorprende con un giro, pues siempre lo ha tenido. Entonces yo creo que no, nunca le van a destronar del rey del terror. Ha habido siempre Dean Koontz, ha habido otros autores, su hijo, Joe Hill, pero yo creo que nunca van a destronarle. Ahora que has hablado de La Torre Oscura, creo que La Torre Oscura va a ser lo último que me lea de Stephen King, porque, no sé, lo veo demasiado, quizá pesado, a lo mejor me equivoco, pero lo veo como demasiado denso, demasiado pesado, y como veo que tampoco es terror, creo que me va a costar. Entonces, no sé si hago bien o no, pero creo que va a ser lo último que me lea. No, es el momento en que decidas leerlo. Al final, si te gusta Stephen King, acabarás leyéndolo. Es la más densa de todas. No llega, es como un mundo de fantasía tipo El Mago de Oz, pero posapocalíptico. O sea, es una mezcla de géneros. Además, juega con personajes de otras novelas suyas. Es un poco lioso. Si no entiendes, si no te has leído todas las novelas, no pasa nada, porque es un personaje más que aparece ahí, pero si te las has leído, pues no, pues esos pequeños guiños o esos huevos de Pascua, que a veces cuela King en sus novelas, y pues el lector, siempre el lector constante, pues lo agradece. Pero es un poco ponerte. Si te pasas, si te lees el primero, que es el más denso de todos, el pistolero, es el más aburrido de todos, yo creo que a raíz de ahí ya arrancas, a partir del segundo arranca, el tercero, cuarto, y ya pillas carrerilla y te lo lees del tirón. De hecho, yo me leí, bueno, Stephen King publicó el quinto, el sexto y el séptimo seguidos, o sea, porque la gente demandaba que querían saber el final, que todo esto viene de un poema de Roland Chill, a Torre Oscura llegó, y la gente demandaba el final porque por si ocurría algo, ¿no? Como le pasa a George R. R. Martin con, con Juego de Tronos, ¿no? Que la Sí. gente le demanda que saque los dos últimos libros. Y Stephen King ya se lo propuso, lleva muchos años escribiéndolo y se lo propuso y lo sacó. De hecho, sacó una octava parte que sería la 4,5, que va entre el 4 y el 5 más o menos, y es una historia más de la Torre Oscura. Aparte hay una historia corta, Las hermanitas de Luria, que andan en un libro, creo que son historias fantásticas también, y al final volverá a la historia de la Torre Oscura, porque aunque se queda cerrada, además un final ideal o idóneo, yo me lo imaginé, pero es denso. Si te lees el primero, que es el más denso, el más aburrido, porque es una trama muy aburrida, el resto ya van del tirón. A mí hay una cosa que me gusta de Stephen King y es el universo que crea, la relación que tienen muchos de sus libros, que están interrelacionados, personajes, lugares, situaciones. Hay incluso hay como organigramas para saber en qué mundo estás, ¿no? Mm. ¿Cómo decirlo? En qué ciudad o en qué época o qué personajes te vas a encontrar. Eso me gusta mucho porque parece que todo lo vuelve canónico y estamos hablando de 70 y tantos libros que tiene. Sí, además, son esos juegos de Pascua, ¿no? Que le gusta a los lectores o a la gente, por ejemplo, que ve una serie y ve un cameo o ve algo que te llama la atención y si no lo entiendes no pasa nada, pero si lo entiendes, pues, joder, es que Stephen King tiene estos detalles con los lectores y está chulo, ¿no? Al final ese tipo de cosas mola. Lo único, pues eso, a ver, es que es muy difícil decir por dónde empieza a leer Stephen King. Sí. Pues yo creo que como has hecho tú, ¿no? Has ido picando poco a poco, vas picando y poco a poco pues te irás llevando pues a la Torre Oscura o a lo que te tenga que llevar. Pero sí, la Torre Oscura es densa, esos cameos que tú dices, esos universos, eh, mola en el libro porque, si recuerdas, J.J. Abrams quiso hacer una serie de Castle Rock, ¿no? Ese pueblo mítico de Stephen King, donde contaba historias mezcladas y no tuvo el éxito que ellos esperaban, cosa que en las novelas, por ejemplo, los lectores sí agradecemos. Entonces es un poco... sumergirte en Stephen King es pues ir seleccionando novelas y poco a poco ir avanzando. Yo ya lo voy notando porque ya me habré leído unos 25, creo que no llego a 30 libros, y sí que voy notando eso, de que ya, sobre todo en los libros posteriores, que te va diciendo easter eggs de los anteriores. A mí uno de los que más me gustó cuando me estuve leyendo el de 22/11/63, y además que no sabía nada cuando regresan a Derry, cuando va a Derry, interactúa con algunos personajes, ve cómo está todo aquello, y realmente me emocioné muchísimo. Claro, para eso hay que haberse leído previamente It, Claro. pero y además es un capítulo súper largo. Y se nota Mm. que Derry siempre
va a estar ahí, ligado a King, al igual que Pennywise, aunque creo que a ti It no es uno de tus predilecciones. No, no es uno de mis libros de King favoritos. Casi todo el mundo coincide que es el mejor libro de Stephen King. Es uno de los mejores personajes que ha creado, porque Pennywise es un personaje mítico, pero a mí la historia no me llegó a cautivar. A lo mejor es que no era el momento de leerlo, o era muy pequeño, o no sé, no me llegó. Me gustó más la parte en la que ellos son pequeños, que además coincide un poco con las últimas adaptaciones de Stephen King de la novela de It, que la historia de cuando ellos son pequeños mola más, ¿no? Es más ochentera, o en este caso sea sesentera. Y luego la historia cuando es mayores me costó un poco leérmela, ¿no? Me costó seguir con la trama. Pero bueno, no es una novela que hay que leer, evidentemente, porque Pennywise es un personaje mítico y de hecho en varias novelas hay varios guiños al payaso de Pennywise. Pennywise vive, ¿no? Había una pintada. Yo creo que Por no, ejemplo. yo creo que no vive. Yo creo que Pennywise no va a resucitar, creo. Y en la novela de Nosferatu, de Joe Hill, sale un mapa donde vive este personaje y hay un pequeño recuadro en la parte de arriba donde hablan del circo de Pennywise. Entonces es un poco el universo relacionado. Bueno, pues vamos a ir empezando. Tú te has leído todo, yo poquitas cosas, entonces quiero ir contándote los libros que me he leído, más o menos por orden cronológico, a lo mejor alguno me salto, y a ver qué te han parecido a ti, qué me han parecido a mí, y los vamos valorando y a ver si se los recomendamos a los bichos raros, si te parece. Perfecto. Creo que voy a empezar creo que fue el segundo, el primero es Carrie, si no recuerdo mal, y el segundo creo que es Silent Slot, ¿puede ser? Exacto. Pues vale, Silent Slot sí que Carrie no me lo he leído, lo tengo ahí pendiente, pero bueno, sé que es cortito, quizá ese caiga pronto. Sí, es fácil de leer, además. Pero bueno, Silent Slot, como sí que me vi la película antigua, además sé que van a hacer ahora, vamos a volver a ver Silent Slot en la pantalla, a mí me gustó bastante, me pareció una historia de vampiros clásica y me pareció una historia muy oscura, muy gótica, me pareció fría y a mí me gustó porque se empezaba a cocer todo como a fuego lento. No sé a ti qué te pareció ese libro o en qué momento te lo leíste. No recuerdo exactamente cuándo me lo leí, porque te digo, cuando me pasó ese parón en la Milla Verde, me fui a la FNAC de Callao y todo lo que había de Stephen King que pude comprar con el dinero que tenía ahorrado me lo compré. Entonces, no sé si compré 15 libros de Stephen King o 16 de golpe. Del tirón. Sí, y me llevé todo lo que había, me lo llevé y lo fui poniendo en una pila, iba leyendo, y no recuerdo exactamente cuándo lo leí, no te puedo decir exactamente. Sí te puedo decir así alguna curiosidad, que en principio iba a llamarse Second Coming, porque era la segunda novela, luego iba a llamarla Jerusalem Lot, y luego ya se quedó en el que conocemos de Silent Lot. Y la idea surge, dices, bueno, Stephen King es un poco taur, ¿no? Cada vez que le entrevistan sobre alguna novela o cuando le entrevistan sobre su vida, cuenta distintas versiones de las cosas, pero la más común que cuenta de Silent Lot es que en una reunión de amigos, un poco así como lo que hicieron Mary Shelley a la hora de crear a Drácula, Frankenstein, ¿no? Esa cena que hicieron con el vampiro de Polidori, que se creó allí, Sí. pues dice que estaba con unos amigos y estaban recordando pues la novela de Drácula y que hubiera ocurrido que si en vez de Drácula llega a Londres, a Reino Unido, que hubiera llegado a Nueva York, a América, ¿no? Y empezaban a bromear, vamos, que les hubiera detenido el FBI, que le hubiera atropellado un taxi, no sé qué. Y Stephen King se quedó con esa idea y dijo, pero si en vez de llegar a una gran ciudad, llega a un pueblecito pequeño, un poco así de tapadillo y empieza a hacerse con el pueblo poco a poco, ¿qué ocurriría? Pues eso es un poco el germen, ¿no?, de la historia. Es una historia clásica de vampiros, además Sí. el vampiro es un Nosferatu clásico, en honor a la película, y muy bien desarrollada. Ya Stephen King empieza en esta segunda novela a hacer tramas con muchos personajes, Sí. y en este caso se nota en este Jerusalem Lot, aunque luego uno de estos personajes aparece en La Torre Oscura, por ejemplo, y no voy a decir cuál para cuando la leas, pero es una historia de vampiros muy bien desarrollada, ¿no? Y además notas la sensación de miedo, de que algo está ocurriendo, ese ambiente malsano, como Sí, tú has dicho, sí, ese ambiente exactamente. oscuro, frío, y yo creo que es una de sus novelas más brillantes. A mí lo que me gustó de esa novela fue, me la leí casi de las primeras y ya le empecé a conocer, porque como se toma su tiempo para describirnos, como dices tú, a un montón de personas, a un pueblo entero, el pueblo, cómo son Sí. las casas, cómo son las calles, cómo son cada personaje. Y es como crear vida. Stephen King me gusta mucho cómo crea comunidades. En la niebla, por ejemplo, también. Bueno, en It, en Derry. Y en Jerusalem Lot me gusta mucho ese pueblo y lo que dices tú, que van pasando cosas poquito a poco, cuando aparece un perro ahorcado, cuando la mansión de los Mastros, ¿es?
te la van nombrando, como al principio, una casa oscura, de fondo, que va pasando algo con esa casa, se oculta algo, y todos los personajes que siempre tienen como ese aspecto sombrío, y a mí fue lo que me gustó, que es un libro muy, muy de terror clásico, es lo que yo buscaba de Stephen King, el terror. Claro, además es que has dicho una cosa y es una de las claves de Stephen King. Si un libro de Stephen King tiene 700 páginas, las primeras 500 es de presentación de personaje, de desarrollo de vida, de que tú te encariñes con ellos, de que formes parte de esa historia. Y luego ya en las últimas, en este caso si fueran 700, en las 200 últimas de repente, ¡buah!, de golpe ocurre todo, ¿no? Entonces, hay gente que se queja, no, es que Stephen King es muy lento escribiendo, no, no, lo que hace es lo que tú dices, desarrollar el día a día para que tú formes parte de ese día a día, ¿no? Lo hace It, lo hacen La Cúpula, lo hacen aquí en Silent Slot, lo hacen muchas novelas, ¿no? Que tú, en La Tienda, por ejemplo, Sí. que tú formas parte del día a día de esas personas. Y cuando ya te encariñas de ellos, cuando ya te preocupas de ellos, cuando ya te ríes con ellos, con las bromas que hacen o lo que les ocurre, te preocupas por ellos, de repente ya da el giro y es cuando llega el terror. Entonces, en este caso, además, empieza como si fuera, pues eso, el pueblo, una casa de estas abandonadas, como encantada, y luego de repente da el pequeño giro, ¿no? Esos tíos que llegan, los Marston, el cura que anda por ahí. O sea, es una novela muy bien planteada. Además, es su segunda novela, o sea, que tampoco es que fuera a lo mejor como ahora, ¿no? Que ya lleva casi 70, 80 novelas. Y a mí es una de las novelas que me gustan. Creo que hay la serie de Chapel White, tiene Sí. que ver, creo, con... No la he visto, y dicen que está bastante bien con Adrien Brody. Y la serie, o sea, la película, que es una TV movie, que yo creo que es clásica, ¿no? Ese Nosferatu con los dientes torcidos, yo creo que es de las más terroríficas, creo que es de Top Hopper, si no me equivoco. Top Hooper. No sé si... Sí, sí, ¿no? Es de él. Sí, porque la primera adaptación creo que fue de Brian De Palma, luego Top Hooper le adaptó, y porque fueron tres Sí, pero directores. Brian de Palma hace Misery. Claro, no, y Carrie, ¿quién la dirigió? Porque O sea, creo Brian de hace, Palma hace hace Carrie. perdón, sí. Sí, Carrie, sí, luego sí. fue Y Top luego Top Hooper, Hooper hace y, y, ese luego, Silent Lot. y luego creo que fue Kubrick con El Resplandor, porque Sí, fueron, que me acuerdo que eran los tres directores top que también tuvo, bueno, la suerte o el buen tino de que también le adaptaran tres directores top. sí, 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 exacto. Y Y bueno, es una gran novela. te iba a preguntar, ahora que has dicho lo de Chapel White, porque tengo aquí, lo estoy mostrando, aunque tú no lo ves, el libro que me compré además junto a ti, el del Umbral de la Noche, y que todavía no me he leído. Y creo que dicen que lo de Chapel White está basado en el agujero de gusano o el no sé qué de gusano, en un cuento corto de aquí, de este libro. Sí, además es que no sé si es el prólogo o el epílogo de la historia de Silent Lot Ujú. y tiene que ver, creo que es el prólogo, creo que es porque es antes. Y tiene que ver con ello. Pasa que no me ha dado, no he podido a ver todavía Chapel White, la tengo ahí pendiente. Sé que está en una temporada de 10 capítulos y que han renovado una segunda, pero de momento me ha sido imposible. Entonces no puedo decir, pero todo el mundo, por lo que he leído las críticas y eso, que está bastante bien. Está en HBO, por si a alguno le interesa, se puede ver ahora, la han puesto. Bueno, pues yo prometo hacer los deberes y leerme El Umbral de la Noche, de aquí a no mucho tardar. Vale, pues vamos a continuar con otra novela. No sé si es la siguiente que escribió después de Silent Lot. Tengo aquí El Resplandor. El, Sí, es la Resplan- tercera novela. el La Resplandor, tercera novela que se publicó. sí que se publicó. El Resplandor, yo tengo sentimientos encontrados porque realmente, aunque es un buen libro, es un libro correcto, pero a mí no me terminó de gustar todo lo que debería, porque bueno, yo me había visto evidentemente la película de Kubrick, prácticamente todas las escenas, pues ya me las conocía, me sé el principio, me sé el final, y no me sorprendió, me pareció como muy plano, quizá porque ya es algo que ya había visto y sobrevisto, porque la película de Kubrick la hemos tenido hasta en la sopa. Claro, yo me la leí antes de verla. Bueno, no, miento. Yo creo que la había visto, pero bueno, como ya te digo, ese verano me leí casi todo de Stephen King, pues El Resplandor también cayó. Y a mí me gustó. Además, el hotel donde el Overlook es un hotel real, está inspirado en el Hotel Stanley, que es un hotel donde supuestamente ocurren casos paranormales. Y Stephen King fue allí una noche, además estaba acabando la temporada del hotel, porque es un hotel que cierra durante el invierno. Y pasa la noche allí con su mujer y con su hijo, creo que es Joe Hill el que tiene en ese momento, y como el hotel está medio abandonado, claro, están cerrando en la última noche, y él pasea por allí, por el hotel, se le ocurre la idea de joder, contar la historia de un cuidador que esté aquí, no sé qué, y aparte esa noche tiene una pesadilla donde su hijo va corriendo por uno de estos pasillos y le persigue una manguera, o según la versión, porque como digo, Stephen King es un poco taúd, una alfombra le persigue. Entonces, a raíz de ahí él se despierta y ya se le ocurre la idea del Resplandor. Y claro, pero el problema del Resplandor es que la película es muy mítica. Entonces, Claro. claro,
tú cuando piensas en El Resplandor piensas en Jack Nicholson, ¿no? La imagen que está atravesando Exactamente. la pared, o sea, perdón, la puerta. Entonces, de hecho, esa escena la han dicho en muchos sitios que la repitió casi 80 veces y dejaron esa última grabación porque no sabía qué decir Jack Nicholson y dijo la frase famosa, Here's Johnny, Sí. y ya se quedó con eso y dijo Kubrick, esta me vale. Pero que la repitió muchas veces, el estado de nervios de la grabación porque Kubrick era muy perfeccionista. Bueno, hay varias historias y creo que la película es muy buena. Y si podéis ver la versión extendida también es muy chula, está casi mejor que la original. Además creo que está publicada en Blu-ray en Italia y en Francia. Aquí en España no llegó, pero vamos, se puede adquirir fácilmente y se puede en cualquier Blu-ray. Y creo que hizo sombra a la novela, aunque Stephen King siempre ha renegado de la adaptación. Es que yo, De hecho, incluso... yo ahí no estoy para nada de Dime. acuerdo con Stephen King, porque siempre ha alegado, por ejemplo, que en la película desde el principio a Jack Nicholson ya se le ve con un tinte de locura. Y Ujú. él dice que en su novela no, que en su novela es progresivo, pero yo es que no estoy para nada de acuerdo, porque, claro, yo lo he hecho al revés, yo he visto la película y luego me he leído el Claro. libro, pero es que en las primeras 20 páginas del Resplandor está Jack Torrance hablando con el psicólogo y ya le está contando que es un alcohólico, que una vez atropelló con el coche a alguien en bicicleta y se ha ido a la fuga, que le zurraba a la mujer. Entonces yo no creo... De hecho, al niño le hizo daño en el brazo, no se dio cuenta. O Eso. sea, Entonces yo no creo que Jack Torrance sea al principio querido y luego se va transformando. Vamos, yo le cogí odio desde las primeras páginas. claro, pero pasa que yo creo que lo que dice Stephen King es que Jack Nicholson, la interpretación de Jack Nicholson, es una persona que tiene brotes de locura y Stephen King cuenta como que es una persona que no es agradable, que no es que sea buena persona, Ujú. sino que tiene ciertos problemas y a raíz de estar en el Overlook ya pierde la cordura y que en el papel que hace Jack Nicholson desde el principio se ve pues, que es una persona que está un poco loco y yo creo que lo achaca a eso. Yo creo personalmente que son dos figuras míticas, ¿no? Stephen King, Stanley Kubrick, y era una lucha de egos ahí. Entonces, claro, ¿qué es mejor, la novela o la película? Y todo el mundo decía, no, la película es muy buena, es Kubrick, no sé qué. Y yo creo que ahí Stephen King le dolió un poco la patata y por eso renegó de la adaptación. De hecho, él pagó casi de su bolsillo una Tube Movie Sí, donde rodaron El Resplandor de nuevo con Rebecca de Mornay, si no recuerdo mal, que es malísima, por sí, sí, cierto. sí, sí, sí. Y él siempre ha dicho que es mucho mejor, que yo creo que era un poco una lucha de egos, ¿no? Porque al final la adaptación no es tan mala. Cambia un par de cosas, pero casi todas las adaptaciones cambian algo, pero yo creo que es una versión muy, muy digna. A mí que realmente creo que las adaptaciones de Stephen King son todas, salvo algunas excepciones, son todas como mediocre tirando para malas. No, no me terminan de convencer prácticamente ninguna, ¿eh? Sí, salvo de los últimos 15 años para acá que se han hecho un poquito mejores, las adaptaciones antiguas son casi todas terribles, salvo a lo mejor la de It, que le tenemos mucho cariño, Y la o segunda, Cuenta Cuenta conmigo, conmigo es la que más me Perseguido. gusta. Cuenta conmigo me gusta bastante, sí. Y bueno, vamos a seguir, que al final se nos va el Sí, tiempo. sí, que me lío. Sí. Vamos ahora con el que creo que para mí es mi libro favorito de momento, es El rival a batir, y es un libro terrorífico, pero es más cortito y es muy ameno. Es Cementerio de Animales. ¿Tú qué opinas? Es un libro excelente, da miedo. Eh, Creo recordar que la historia se le ocurre a King porque es que soy muy, muy fan de por qué se le ocurre a King las ideas. Entonces, en algunas he estado buscando documentación, en otras me acuerdo, Mm. y en esta era porque ellos, bueno, Stephen King tuvo muchos problemas con las drogas, con la bebida, se mudaban de casa, al principio vivían en una caravana, luego, bueno, es una historia muy larga de contar, y se mudan a una casa porque coge un trabajo y se mudan a una casa cerca de una carretera como en la película de Cementerio de Animales y como en la novela, donde pasan muchos caminos muy rápido, y en una de esas ocasiones casi muere uno de sus hijos, en este caso fue Owen, que también es escritor y le salvó. Y luego se murió el gato. Entonces lo entierran en un cementerio de animales y a Stephen King, enterrándole, dice, jo, si en vez de ser el gato hubiera sido mi hijo, y a raíz de ahí tiene esa idea y plasma Cementerio de Animales, que yo creo que es una de las novelas más aterradoras de King, ¿no? No solamente, no por el tema de los regresados, ¿no? De cuando vuelven estos animales de compañía o los niños, en este caso, sino que es un terror atávico que tenemos todos, ¿no? Al final, cuando alguien fallece, se queda ahí, no vuelves a verle, y en este caso que vuelva y que sea distinto es Sí. un poco terrorífico. Más la película, la primera, la original de los 80 a mí me parece fascinante y me parece mejor que ninguna de las otras tres que se han rodado, Sí. porque tanto los actores como el niño, o sea, yo creo que hacen un papel brutal. Y la historia, siempre un regresado, una especie de zombie, digamos, en este caso, pues siempre tiene un aliciente, ¿no?
A mí lo que más me gustó fue, sin hacer spoiler, pues eso, el pasaje ya casi final. Mm. Cuando está el protagonista con sus pensamientos, cuando va a hacer lo que tiene que hacer, y te mezcla la oscuridad, un cementerio, las cosas que ve, que siente, sus propios pensamientos, lo que se imagina, lo que es real. Me gustó mucho ese pasaje y sí que es verdad que me dio bastante miedo. Como digo yo, de momento, si no es mi favorita, está en el top 3. Bueno, continuamos. Bueno, brevemente, porque hemos hablado de ella. It. Eh, es que no me gusta, A mí sí, a mí no. sí, a mí sí me gustó. Lo que sí que es verdad que no lo considero una historia tanto de terror, lo veo más como de amistad, quizá, de superación, de compañerismo. Lo veo una historia más positiva. No sé si se puede decir eso de It, pero lo veo como una historia más positiva. De superación. Es una Sí, historia sí, de sí. superación. De cómo de pequeños tenemos ciertos miedos, ciertas manías y ciertos traumas, y con el paso de los años, pues esos traumas, aunque vuelvan, ya eres adulto y puedes plantarles cara. Es muy extraño. A ver, si a la gente le gusta Stranger Things, le gustará It, evidentemente, porque es muy de ese estilo, ¿no? O It es muy de Stranger Things, o al revés, da igual, al final se dan casi la mano, ¿no? Pero, no sé, es muy gorda, muy densa, tiene pasajes, todo eso de que luego después lo nombran, es el hechizo, es extraño, Sí. la tortuga, tiene partes ahí un poco que se quedan en tierra de nadie y no sé, ya te digo, la primera mitad cuando son pequeños me parece excelente y a partir de cuando son mayores baja para mí el ritmo. Entonces la novela no me parece que se queda coja un poco. En las películas también pasa, tanto en la de Tim Curry como con la de Bill Skarsgård, que la parte de los chavales Sí, se come a la parte Suele pasar, porque las películas estas, como yo las llamo, de pandillas espinillas, suelen ser Stranger Things y los sí, Goonies y cuenta demás. conmigo, los Cuenta Goonies, conmigo. de ese estilo, claro. Eso suele tener más tirón, solemos empatizar más con un grupo de chavales. Y bueno, decir que a mí la primera de... No la primera, sino la primera parte de It me gustó ¿Mm? bastante, pero la segunda, ostras, es que la he repudiado, no me ha gustado nada, 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 nada. Pero la de Muchetti, La dices, de la Andy versión. Muschietti, la Muschietti, sí. Mm. Bueno, la miniserie no la termino El- el- de... No me da miedo, no. Nah, pero el papel de Tim Curry es mítico, Sí, pero está muy mal adaptada, yo creo. No da mucho miedo. no. Y las últimas, pues sí, la de Muchetti, las dos, están muy bien rodadas, están muy bien hechas, pero claro, es lo que tú dices, ¿no? Al final el factor nostalgia, ¿no? De que cuando eras pequeño y tal, pues hace que te decantes más por la historia de los niños. Mm. Bueno, vamos a continuar por... Creo, junto con It, es el libro más largo, por lo menos que yo tengo de Stephen King, y es el de Apocalipsis. Mira, que lo tengo aquí. Yo tengo la edición de bolsillo y son No sé si 1700. tendrás esta. No, Yo tengo esta, que es un mazo antigua, que es del 80. Este fue de los que pillé en el verano ese que te he dicho antes. Esta es del 90. Está publicada en el 90 y es voluminoso. Son 1500, casi 1600 páginas, mil sí. quinientos setenta, una cosa así. Y al lado tengo la Danza de la Muerte, que es la versión corta de Apocalipsis. Es lo que te iba a decir. Cuéntame esa historia. Bueno, la primera versión, Stephen King escribe la primera versión, es esta. La original que él escribe, bueno, no llega a ser esta, es un poco más finita, unos 1400 páginas, pero los editores le dijeron que a dónde iba, que iba a sacar un libro tan gordo que iba a valer una pasta y que la gente no iba a comprar. Entonces le hicieron reducir a 1000 páginas. Al final se quedaron en 900, que es más o menos La Danza de la Muerte, y fue el que él publicó. Pero se le quedó esa espinilla, ¿no? Ahí puesta. Además, él siempre insistió que podía haber desarrollado mejor los personajes. La novela fue un éxito. Con el tiempo se reeditó. Creo que escribió 100 páginas más para llegar hasta las 1500 y pico, que es el que tengo en la mano. Y es una historia, una guerra entre el bien y el mal. Empieza con una gripe, la supergripe, si no recuerdo mal. Sí. Además hubo gente que decía que Stephen King era un visionario por lo de la gripe A y tal, pero se quedó un poco en tierra de nada, ¿no? Además, un escritor con tantas historias, pues es evidente que algunas cosas coincidan. Y la historia original viene de una noticia que él leyó en un periódico donde decía que habían muerto unas ovejas en un pueblo de América porque se había fugado un virus de un laboratorio y el viento sopló hacia el este, entonces mató a unas ovejas, porque si hubiera soplado hacia el oeste se hubiera cargado una ciudad. Entonces eso a él, pues, le explotó el cerebro, empezó a escribirlo, dice que estuvo escribiéndolo casi año y medio más o menos, claro, que es un volumen Sí. voluminoso, valga la redundancia. Y en este libro aparece uno de los personajes que junto con el pistolero,
y a lo mejor Holly, así tal, más míticos, que es Randall Flagg, que tiene mucho que ver con la Torre Oscura, y esta es una de sus primeras apariciones. A mí, La novela no me gusta. Soy de sí, las pocas personas que se me hace muy densa, sí. muy pesada. Las adaptaciones me parecen muy malas todas, tanto la miniserie última de 10 capítulos como la anterior, y no congenio. Me gusta la idea principal, lo del virus, pero luego ya cuando se decanta por esa lucha entre el bien y el mal, Sí. para mí pierde fuelle. Coincido, yo no me he leído La Danza de la Muerte, pero creo que a lo mejor me gustaría más, porque Apocalipsis se me ha hecho como demasiado pesada. Randall Flagg Sí, se hace me bola. mola, y las partes en las que, porque está como el escuadrón del bien y el escuadrón del mal. Mm. Y el escuadrón del bien tiene no me acuerdo cómo se llamaba, también pues como un icono, que es el que tiene que salvarlos. Sí que me gustan esos dos personajes, esos dos antagonistas y algunos fragmentos de lo que va pasando, sobre todo al principio, de cómo la ciudad, la humanidad se va yendo a la mierda. Eso me gusta. Pero al final se acaba enrocando demasiado y sí que es verdad que a mí se me hizo un poco de bola. La quería ya terminar, la quería terminar muy rápido. Estaba buscando el nombre de la mujer, sé que es mamá no sé qué, pero Es que no recuerdo. no me acuerdo yo tampoco. No recuerdo exactamente, pero vamos, es que es una lucha entre el bien y el mal típica y se hace pesada. Son muchísimos personajes, son casi 80 personajes, creo, más o Sí, menos. Y al final también se centra en unos 10 o 12 principales y el resto son como secundarios contando historias que no tienen mucho que ver. Que a lo mejor en una miniserie, pues bueno, yo qué sé, pero y tampoco, porque la miniserie última que hicieron la dejé a la mitad. Y es que la historia, aunque es típica, es lucha bien y mal, sí. pero no sé, le falta el brillo King. Yo creo que aquí fue la época, bueno, es que esta es la época en la que él estaba hasta arriba de drogas. De hecho, por ejemplo, los Dominokers, que es de esta época también, dice que no recuerda ni haberla escrito. Entonces, pues hay novelas que son muy brillantes y novelas que son menos, y yo creo que Apocalipsis es una de ellas. Un pequeño paréntesis en los libros, muy rápido. Todo esto de que se ponía hasta el culo de drogas, ¿fue antes del accidente o a raíz o después del accidente también se ponía hasta el culo? No, fue mucho antes. Y él incluso dejó de tomar, después de Dominokers, hubo una reunión, una especie de reunión familiar y de amigos, donde le dijeron pues que se estaba ya yendo de madre, y a raíz de eso deja. Después del accidente tuvo que tomar sustancias también para los dolores, y él dijo que le costó mucho volver a dejarlas porque volvió a esos hábitos malos, pero que sabía que no quería volver a esa época de perder tanto tiempo como de relaciones con su familia, y que lo dejó, pero es antes del accidente. Él antes del accidente ya había dejado el consumo. Bueno, pues vamos a seguir con un libro que no sé si te gustará o no, se llama Un saco de huesos. Es mi libro favorito de Stephen King. Ya lo sé. Es una historia típica de fantasmas, como Otra vuelta de tuerca o ese tipo de novelas victorianas donde hay una mansión encantada. En este caso no es una mansión, es una casa de un escritor. Y fue de mis primeras novelas de Stephen King también. Pues eso, quieras que no, hace que lo primero que lees es lo que más te marca. Porque hay gente que a lo mejor ha leído lo primero de Stephen King, pues It o Apocalipsis, y le marca, y en este caso a mí fue Un saco de huesos. Y es que es una historia típica de fantasmas, es una historia de amor a la manera de Stephen King, y creo que es brillante, ¿no? Cuando lo hablamos tú y yo en su día, tú dijiste que te había parecido muy lenta, Ujú. y es que volvemos a ese Stephen King, ¿no? Al Stephen King lento, que te cuenta la historia de una persona, una historia además, un drama, ha muerto su mujer, es un escritor, está con el bloqueo, decide cambiarse de ciudad para olvidar no olvidar a su mujer, sino que no, donde él vivía, recordar todo el rato a su mujer, se va a una casa en la playa, conoce a una chica que tiene una niña, empiezan a haber pequeños detalles como mensajes del más allá, y yo creo que es una novela brillante. La adaptación es malísima de Pierre Brosnan, es Sí. malísima, pero la novela, bueno, es de las pocas novelas que cuando me bajaba del autobús iba a mi casa, iba leyendo por la calle, y si me chocaba con alguien le pedía perdón, porque estaba deseando ver qué ocurría. Yo creo que el final se queda un pelín flojo para mi gusto, pero el resto es una novela de fantasmas excelente. Bueno, pues yo tengo que decir en honor a esta novela que lo que tú dices al principio cuando hablamos me pareció densa, me pareció pesada, pero fue el segundo o el tercer libro que me leía de Stephen King. Entonces, creo que con el paso del tiempo, sí que es verdad que creo que ha ido mejorando para mí esa novela, porque he ido conociendo más a Stephen King. He ido sabiendo lo que nos quiere transmitir, he ido sabiendo cómo escribe, nos da esas 500 páginas de preámbulo hasta que todo explota. Y sí que es verdad que se me ha quedado el pozo de esa novela, de algunas escenas en la cabeza,
y es de las pocas que estoy deseando que pase un poco de tiempo para volver a leer, porque lo que en un primer momento no me pareció muy bueno, creo que sí que lo es, y creo que le tengo que dar otra oportunidad, porque creo que sí que merece la pena, porque me ha pasado con pocas de Stephen King, que cuando va pasando el tiempo, digo, pues quizá no era tan como yo lo había pensado en el primer momento. Creo que no es una novela para leer, para empezar a leer a King. Creo No. que, creo que debes leerte 10 15 libros primero, antes. Sí, o yo en este caso, bueno, es que ya te digo, fue ese verano que me leí todo y justo después sacó Posesión, Desesperación Desesperación. y al poquito Un saco de huesos. Entonces, eh, en ese 2 años más o menos de transcurso que me leí todo, pues estaba El saco de huesos y El saco de huesos, ya te digo, me apasionó. Una historia de también es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Los fantasmas, espíritus, más allá, ese Sí. contacto con el más allá. Entonces, se juntó todo, ¿no? Una historia de amor, un personaje que le ha pasado mal y de repente poco a poco va rehaciendo su vida. Yo creo que es una de las novelas, de hecho es mi novela favorita de Stephen King, pero de las más brillantes que he leído en mucho tiempo. Pasamos rápidamente a una que conoce todo el mundo, Misery. Le pasa un poco, a Misery le pasa un poco, yo creo que como con El Resplandor, Resplandor. ¿no? La adaptación es excelente, ¿no? El papel de Kathy Bates es increíble y Misery es una novela clásica. No es de terror, porque al final tampoco llega a ser terror, sino que es una especie de secuestro, ¿no? Además, la idea de Stephen King le surgió porque tuvo varios altercados con varios fans. De hecho, creo que esto es posterior, que un fan se metió en su casa para cogerle manuscritos y llevárselos para leer más Stephen King, que podía haber sido yo perfectamente, porque quería tanto King. Pero él cuenta que había tenido altercados en firmas de libros, en presentaciones, y desde entonces, y sobre todo ahora ya con la edad, cada vez hacía menos presentaciones, ¿no? Hacía menos cosas. Y a raíz de esas ideas, ¿no? De esos fans, de esos fanáticos, pues nace el personaje de la novela de Misery, que creo que la novela es excelente y la adaptación es magnífica. La escena del tronco, y no voy a contar más, es brutal y tanto leerla como verla en pantalla te hace estremecerte. Creo que es más duro el libro para mí que la película, ¿eh? Hay una escena final que creo que es más gore, más sangrienta en el libro. Sí, es un poco más sangrienta, pero bueno, la adaptación, el papel que hace Kathy Bates Sí. es brutal. Y entonces, eh, es de estos libros y películas que te da igual ver la película que leerte el libro porque los dos son muy buenos. Entonces, lo disfrutas. Tiene pequeñas variaciones, pequeñas licencias, evidentemente, pero creo que los dos son magníficos. A lo mejor pasa igual un poco con Cujo, ¿no? También, por ejemplo, Cujo, el libro es muy bueno, la película es muy buena, pero cambia al final. Entonces, se toman pequeñas licencias pues que al final, según el medio, también ten en cuenta que la película te lleva a ti el director y el libro llevas tú la lectura. Entonces, Claro. hay páginas que leen más rápido, páginas que leen más despacio, cosas que te hacen estremecerte más, cosas que menos. Entonces, pero vamos, yo creo que las dos, tanto la novela como la adaptación, es de las mejores de King. Y además ya este libro para mí ya tiene, antes de leerlo, ya tiene un +1. No sé por qué, porque me encantan todas las historias cuyo protagonista sea un escritor. Pues hay muchas en Stephen King. Pero un montón, un montón. Sí, Bueno, hemos sí, visto sí. El Resplandor, hemos visto El saco de huesos, Misery, hay un montonazo. Y para mí ya eso es un +1. No sé si es porque quizá me siento como un poco identificado o no sé, me encantan esas historias de un escritor que ha perdido la inspiración y se tiene que recluir en algún pueblo para encontrarle, no sé qué. Para mí eso ya es un +1. Pero eso lo hace mucho Stephen King. Además, él ha dicho siempre, ¿no? que en todas sus novelas hay algo de él, ¿no? Entonces, él lo que más entiende, pues, es escritor o profesor, ¿no? Porque él ha sido profesor también. Entonces, muchos personajes son escritores, ¿no? Porque es lo que él siente, el bloqueo del escritor, que él dice que nunca lo ha tenido, salvo momentos puntuales. Además, Stephen King hace una cosa, como, claro, tú has dicho antes, normalmente sale una novela o dos por año. Claro, Stephen King no escribe una novela y acaba y empieza otra, sino que va escribiendo, cuando se queda sin ideas pasa a otra, y cuando se queda sin ideas pasa a otra, y a lo mejor a los años se acuerda de la novela que tenía, y ya me he acordado de un final perfecto, y a lo mejor en ese año pues se publican tres, porque ha concluido tres escritos. Entonces es por eso, pero claro, él dice, ¿no? En todas mis novelas hay algo autobiográfico. Evidentemente él es escritor, y lo que más hay en personajes son escritores. De hecho, eso que acabas de decir le pasa al protagonista del saco de huesos, que es un escritor que cuando pierde la inspiración, pero ya tiene 3 o 4 libros guardados de cuando tuvo la Claro. inspiración. Y entonces sigue publicando, aunque en esos 3 o 4 años no ha escrito una mierda. Y su agente está dándole a la tabarra, que escribe uno Sí. nuevo, y él no le va dando largas, y es un personaje con distintos nombres, pero al final es el escritor que tiene el bloqueo, que lo encontramos en muchas novelas de Stephen King. Sí.
Bueno, a ver, de manera casi anecdótica, porque llevamos casi una hora de charla. ¿Cómo vas de tiempo? Bien, bien, hasta la... Todavía te pueden... Media horita más, no hay ningún problema. Hostia, Incluso 35 minutos arañando. pues todavía nos queda el nuevo King. Venga, pues muy rápido. El ciclo del hombre lobo. A mí me pareció pues un libro fresquito, un libro... no sé cómo decirlo. Muy poco de King, pero bueno, entretenido. No le tengo aquí. Es que tú tienes la edición con el que viene con los dibujos en medio. Sí, que te hacen unos Claro, spoilers que flipas. claro, yo tengo la edición de que cada mes viene con el dibujo. Este libro mola porque en principio iba a ser un calendario con los dibujos de Bernie Wrightson, que es un dibujante magnífico, ha dibujado en Marvel, DC, en un montón de sitios, y tiene un trazo muy característico. Y la idea en principio era ser una especie de calendario. Esto fue una cosa fallida y se hizo una novela cortita, porque es una novela corta de Stephen King, y se sacó con un precio desorbitado, ¿no? Porque la sacaron los dibujos en alta calidad y tal, y no tuvo éxito. Y Stephen King renegó de ello. Dijo, no, es que tiene que ser una cosa asequible para que la gente la pueda comprar. Sacó una versión que es como la que tengo yo más o menos, que viene el capítulo y el dibujo, Ujú. y esa fue un éxito. Entonces, a raíz de ahí, pues el ciclo del hombre lobo lo conocemos. Además, hay una adaptación cinematográfica, creo recordar, que es muy mala. No lo he visto. Pues mejor, y, porque es muy mala, pero es la típica historia del hombre lobo. O sea, una historia del hombre lobo en un año. La casualidad de cada capítulo Es un mes. es un mes. A mí me gustó mucho con la salvedad de que como vienen los dibujos antes del capítulo, Claro, cuando vi el último dibujo o el penúltimo, te hace un spoiler de quién es el malo. Que vamos, sí. yo la verdad que no me lo olía y cuando vi el dibujo dije, venga, gracias. Eh, Editores, gracias editores. editores. Venga, pues continuamos con uno que no podemos dejar pasar porque para mí está en el segundo puesto, es 22 del 11 del 63 y eso que no es de terror, pero me lo leí el año pasado en vacaciones y lo recuerdo muchísimo. De hecho, todo el mundo, casi mucha gente coincide en que es la novela, después de It, pues la más grande, ¿no? De hecho, con esta novela ganó muchísimos premios. Siempre Stephen King había sido relacionado con el terror y gracias a esta novela, que es una novela de viajes temporales, Sí. con sus paradojas y tal, además con el marco de la conspiración de JFK, de quién le mató, pues hacen una novela muy chula. Además, el personaje es súper carismático, la historia mola un montón, ese viaje en el tiempo bajando a un sótano de una cafetería, que siempre viaja al mismo momento puntual, o sea, es una historia muy chula. Además, cómo empieza, ¿no? Joder, las mejores hamburguesas que he comido y las más baratas, y desarrolla esa amistad con el vamos, con el camarero, y cuando cuenta la historia, que estás como flipando, ¿no? Que está ocurriendo, no sé qué, y cuando él Sí. viaja por primera vez al pasado, pues, alucinas, y ya cuando empieza a ver la historia, que se le ocurre cambiar el tiempo, cambiar el destino de JFK, dices tu madre más, es un caso mítico, ¿no? Que a todo el mundo le gusta, y ya viajar en el tiempo es un más 5 pues es una de las novelas, para mí es está en el top 5 de Stephen A King. mí lo que... Y luego ese personaje raro que sale ahí, ese vagabundo que sale que parece que no tiene importancia, que luego al final tiene mucha importancia, es una novela muy, muy, muy chula. Sí, Mr. Tarjeta Amarilla. Exacto. A mí lo que me gusta es lo bien documentada y lo bien lo evocadora que es, porque yo viajo en el tiempo con él. Cuando te empieza a decir que antiguamente los sabores eran más profundos, todo olía más, todo sabía más, todo era más barato, incluso los pequeños detalles, las canciones. Me acuerdo que en ese libro te habla un montón de canciones, lo que sonaba en la radio en esos momentos, y yo las buscaba en YouTube. Y, joder, pues canciones de la época, pequeñas frases que te transportan. Hay un cambio en la trama, hay un desencadenante que viene por una letra, por una frase de una canción. Entonces, son esos pequeños detalles que dices, madre mía, qué bien documentado está este libro. Sí, normalmente Stephen King se suele documentar y cuando no sabe de algo pregunta a algún amigo, le hace un interrogatorio. De hecho, a mí me gusta leer mucho el final, ¿no? Cuando se despide de los lectores constantes, dónde ha tenido la idea o cómo se le ha ocurrido. Y cuando los agradecimientos, oye, pues en este caso no tenía idea de tal cosa y se lo dije a no sé quién, que me corrigió, que no sé qué. Entonces siempre se documenta un montón. Pero en este caso también debe ser, evidentemente el caso de JFK es un caso que les interesa a todo el mundo y a Stephen King también, el tema de la conspiración, ¿no? El tirador único, la bala mágica, pues juega un poco con todo eso y evidentemente es una época que él vivió. Mm. Entonces, él era más joven, esos recuerdos. Al final es un cúmulo de cosas y creo que es una de sus novelas, ya digo, más brillantes, en todo, tanto como por la forma de contarlo, como por la historia, como por la documentación, como cómo te hace sentir que se vivía en esos años 60. Creo que es una de sus novelas más brillantes.
Yo siempre sabía que era, todo el mundo la ponía muy por encima y lo que hice fue leerme un montón de libros de King hasta estar en condiciones de leérmela y creo que hice bien. Creo que no es bueno empezar por esa novela, sino leerte otro tipo de libros hasta que ya llegue tu momento y te toque esa. No coincido contigo porque, por ejemplo, mi padre es muy mal lector y de vez en cuando yo siempre le regalo algún libro, venga, léete este, no sé qué, y le regalé este de 221163 y le encantó y se lo leyó en muy poco tiempo. Además me dijo, "Joder, ¿son todos los libros de Stephen King así?" Y dije, no, digo, "Estos son los mejores." Ah, entonces no, no sé qué. Pero es un libro que es muy fácil de leer, ¿no? Y es Sí, por eso que tú has dicho, ¿no? La forma de contarlo, la historia, la ambientación. Y para iniciarte en Stephen King o para picar de vez en cuando, este después, por ejemplo, sí, son después. libros que te los puedes leer fácilmente y ya si te interesa más Stephen King, pues ya empiezas a indagar. Pero si no, son libros que te los lees y pues si no hay más de Stephen King, pues no hay más. Pero es un buen libro. Entonces te deja un buen sabor de boca. No, no coincido contigo, ¿ves? Por ejemplo, It sí. Yo creo que es necesario leer más cosas antes para empezar con It o Apocalipsis que con 22-11-63. Bueno, vamos a continuar con un libro que me leí a principios de año, no recuerdo quién me lo regaló, que se llama La Cúpula. Un libraco, ¿eh? Un Además, libraco, y además en una edición de las nuevas, como la de La Milla Verde, pues de las nuevas. claro, yo a raíz del saco de huesos para adelante, ya todos los libros he tenido que esperar a que se publiquen. Entonces no fue como esos 2 años, ese verano que leí de todo. Entonces aquí he ido esperando a que se haya publicado. La cúpula, además, lo tengo en tapadura de cuando salió. Hay una cosa muy curiosa que decían que Stephen King se había copiado de Los Simpson porque salió la película de Los Simpson que igual Ah, es Springfield verdad. está tapada con una cúpula y había varias acusaciones. No, Stephen King no se ha copiado de Los Simpson. No, Los Simpsons se han copiado de Stephen King. Realmente no. La película fue por un lado y Stephen King, esta es una de esas novelas que he dicho antes que escribió en su juventud, no sabía cómo continuar y la dejó abandonada y a los años la volvió a retomar. Es una novela coral con muchos personajes, es una historia de que de repente aparece una cúpula en una ciudad Sí. y no pueden salir, se van quedando sin aire y no saben quién la ha puesto, ni cómo, ni lo que ocurre. La gente siempre critica también mucho a Stephen King de que no sabe hacer finales. Y yo creo que La Cúpula es uno de los finales más brillantes que tiene. Mm. La explicación, aunque sea absurda, es coherente con lo que te ha ido contando todo el rato, ¿no? Y al final, creo que la serie le hizo un flaco favor, porque es un poco mala, pero la novela, lo que es la historia y la resolución, me parece brillante, me parece súper divertido, súper original. Ese final me recuerda a algún capítulo de Más allá del límite que hay por ahí, pero me parece muy brillante. No sé si coincides conmigo. Sí, el final me gustó mucho. Lo que me descolocó, de hecho, lo que más Es me la gustó, mitad. claro, lo que más me gustó fue el principio y la escena de la avioneta, cómo te la describe, es que lo estás viendo, cómo se estrella la avioneta, cómo atraviesa un mapache o algo de eso la cúpula. Me Una encanta. vaca, ¿no? No recuerdo bien qué era. Creía que era algo más pequeño. Creo que es una vaca, porque en la serie, bueno, en el libro, de hecho, en la edición que yo tengo, en una de las esquinas se ve la vaca en la cúpula apoyada. Entonces sí, es una vaca. Pero a mí lo que me descolocó, porque no sabía, realmente no sabía de qué iba el libro, más allá de lo de la cúpula, y me sorprendió ver que es una novela política. O sea, Sí, es súper político, de cómo el que manda en el pueblo, las triquiñuelas que hace, que es un mafioso, y eso, cómo crea otra sociedad más, otro pueblo más, un montón de personajes muy ricos, muy vivos, cada uno podría ser un norteamericano típico de mm, cualquier pueblo. Y lo que más me gusta es eso, que la manera que tiene de crear historias y de crear un modelo de gobierno, de Estado, en un libro. es que es una novela posapocalíptica en la actualidad, porque se crea una especie de, como tú has dicho, de civilización dentro de esa cúpula, de una lucha de poderes en muy poquito tiempo, porque además recordemos que es que el aire se está agotando, no saben, Claro. no pueden escapar, intentan hacer una especie de túnel, la cúpula sigue por debajo, no saben exactamente qué es lo que es, y al final es una lucha de poderes. No llega a ser una lucha entre el bien y el mal, como en Apocalipsis, pero es una lucha, como tú dices, ¿no? De poder, de quién es el jefe, del dictador, de que aquí se hacen las cosas como yo digo, para escapar, y al final nadie sabe cómo pueden escapar porque no saben lo que está ocurriendo. Pero sí, la parte central se hace un poco densa. Luego ya la primera parte, las primeras 300 páginas son muy chulas y las últimas 200 Sí, son muy, muy chulas. Cuando ya parece que no hay salida, que están a punto de morir, es muy chulo el final. sí. Bueno, pues voy a ir La Milla Verde, más o menos lo hemos tocado. Eh, ¿Sabes me- que es un caso real, no? ¿La Milla Verde? Sí, está basado en un caso Sí, sí, real. sí, te iba a decir la cúpula, no creo, no jodas. No, la Sí, cúpula no, sí, sí, bueno, sí, que de sepamos, ¿no? La Milla Verde del pequeño George, si no recuerdo Sí, mal. Sí.
Exacto. Que además fue matado en la silla eléctrica. Sí. Fue uno de los casos de los chicos de las personas más jóvenes Mm. electrocutadas en la silla eléctrica, creo que tenía 14 años. Y fue porque las chicas que murieron, las mellizas que murieron, supuestamente las últimas personas que vieron con vida a esas chicas fue George y su hermano, que le preguntaron por unas flores o algo así. Sí, y Como él era él las negro, indicó, sí. sí, y como él era negro y no había otro, pues se lo cargaron. Luego con los años se demostró que era inocente, se pidió perdón, etcétera, pero eran unas épocas donde el racismo flotaba y era algo natural, por desgracia, y es una historia real que Stephen King la modificó. Además, esa escena donde sale John Coffey con las niñas en los brazos, no pude hacerlo, no pude resistirlo, Sí. es mítica. Además, tanto la película como en la novela. Es un libro que, como he dicho al principio, me lo he leído el mes pasado y se ha encumbrado hacia arriba. Había visto la película, pero la novela me ha tocado. Es bonita, es aterradora, es triste, es emotiva y me ha gustado muchísimo. Es un libro que digno de tener en cuenta. Mm. Y el último que tengo ya antes de pasar al nuevo King, pues quizás sea el peor y el que he odiado con toda mi alma, es La Es que no es Tormenta un libro. Perfecta. Es un libro, está editado, es un libro. No, es un guión. Sí, Le sí, pasa sí. como Animales Fantásticos y cosas. Son guiones que editan porque la gente demanda más. Y de hecho, en Estados Unidos creo que ni se publicó. O sea, tú en un listado de Stephen King, La Tormenta Perfecta ni aparece por ningún lado. Es como La Mansión de Rosemary, que también es igual, es otro guión de Stephen King, que luego no lo escribió ni él, sino que él dio la idea y lo escribió otro señor y se publicó el libro. Pero no, en las guías oficiales de Stephen King, que de hecho tengo 4 distintas con autores distintos, no se nombra la Tormenta Perfecta. Es una miniserie, una idea, un guión desarrollado por King, pero que lo copiaron tal cual en la novela. Entonces, Sí, vamos, en la novela, el guión, y lo imprimieron y fuera. claro, a mí lo que no me gusta. Bueno, lo guardo de manera. De hecho, lo tengo aquí. La tormenta perfecta, no, la tormenta del siglo estoy. La Estoy tormenta diciendo del sí, tormenta del bueno, siglo. Y bueno, me costó 2 euros y por tenerlo está bien, pero es lo que dices tú. Escena uno no sé quién habla, entre paréntesis. Está, la cámara gira hacia un contrapicado, claro, no sé qué. es un Entonces guión, te saca, pero porque no es una novela. claro. Entonces, bueno, la película se puede ver y dura 4 horas la película. La película no se puede ver, es un poco mala. Bueno, pero quiero decir que está ahí para verla y yo preferiría, te lo digo, ver la película antes que leer el libro porque no me ha aportado nada. Eso Claro, es que no es un libro, es que es es un un guión. guión. Entonces, al final, Sí. Vale, pues vamos con el donde yo he puesto el límite del nuevo King. En Joyland. Creo que es lo primero que me he leído de esta última etapa de Stephen King. No sé si fue antes o después del accidente. es después. Ya 22-11-63 ya es después del accidente. Ah, O ya sea, es que ya después todo lo también. que. Sí, ya todo. El cazador de sueños posterior, ya todo es después del accidente. Ah, pues mira, el 22 del 11 lo había metido yo en el antiguo. Y la cúpula también es del nuevo. O sea, el accidente fue en el 2000 y algo, o no recuerdo exactamente la de memoria. Y todo a partir de ahí ya es. Creo que fue en el 2001, una cosa así, porque fue por la época de Matrix, del estreno de Matrix de la segunda. Pues por ahí más o menos 2001, 2000, 99, por ahí fue el accidente y a raíz de ahí ya es el nuevo King, como se suele decir. Es que yo soy todavía de los que piensan que el 2000, que fue hace 2 días, y es que han pasado 23 años ya. A mí me pasa igual, ¿eh? Bueno, Joyland. A mí me gustó. Un parque temático, perdón, un parque de atracciones, una casa embrujada. Lo que sí que es verdad que más que de terror, me pareció un libro triste, un libro pesadumbrista. Un libro que cuando lo acabé, pues dije, estoy jodido. A mí es que no recuerdo muy bien Joyland, además es una novela súper corta, Es es muy que es pequeñita. como elevaciones, es de ese estilo. Y me dejó un poco frío, ¿no? Es un poco. Si hubiera formado parte de una colección de relatos, pues a lo mejor me hubiera pegado un poco más, pero así suelta y tal. Entonces no recuerdo muy bien. Sé que es un tío que trabaja en un parque de Hmm. atracciones, en una casa encantada, pero no recuerdo mucho más. Entonces no es una novela para mí Había, trascendental de King. había, había una enfermedad y fue de las primeras veces, pues, de hecho yo creo que ha sido lo primero que me he leído de Stephen King, creo. Y fue cuando me chocó eso que usa mucho Stephen King de exponerte el futuro. Cuando a lo mejor te dice, él estaba muy Sí, contento, no sabía que le quedaban 4 días de vida o algo así. Y pero eso lo usan muchos autores de terror en las novelas, lo suelen usar. Hace poco me leí Horror Stock y usa lo mismo, ¿no? El Grady Hendrix usa el mismo, no sabía que era su último turno de trabajo. Y luego ya
es un poco el cliffhanger, ¿no? Para que piques el anzuelo. ¿Y por qué su último turno de trabajo? ¿Por qué su último día? ¿Por qué? Entonces hace que te Pues, pique. pues a mí en esa novela me acuerdo que cuando me la estaba leyendo era todo muy feliz, todo muy contento, empaticé con el protagonista y te soltaron eso, que pues bueno, eso, que iba a morir pronto y tal. Y me chocó y me jodió mucho y de hecho no me la he vuelto a leer, pero tengo ganas cuando pase el tiempo, pero me pareció súper triste. Es que ya te digo, como es de esas novelas de King que bueno, la lees, la devoras enseguida porque es muy finita, pero me resultó un poco insulsa. Entonces no tengo ni buen recuerdo de él ni malo. No recuerdo exactamente bien. Está ahí, además es muy fácil de leer, no Sí. llega a 300 páginas yo creo, y no quito que en un futuro pues, por recordar o por refrescar la lea, pero no me dejó ni buen sabor de boca ni malo. No es como otras novelas que me marca. Esta no, me dejó ahí un poco normal. Del Stephen King de paseillo, como yo digo. Pues otra que exactamente lo que acabas de decir me pasaba a mí con la siguiente, aunque es un cuento bello y bonito, hablo de Elevación. Y en este caso a mí me moló mogollón la historia porque entré enseguida en el juego, que es un señor que empieza a perder Peso, kilos, ¿no? sí. Empieza a adelgazar, o sea, no pierde kilos, sino que pierde peso, pero sigue siendo como es un hombre grandón y empieza a perder peso, pero no pierde volumen. Y es una historia chula, ¿no? Además es extraña, ¿no? Como una historia de superación, una enfermedad de estas raras que tiene la gente, que hay muy poca gente que tiene este tipo de enfermedades, y en este caso es un señor, el único en este caso, y cómo va intentando hacer su día a día poco a poco, porque claro, llega un momento que la gravedad puede con él. O sea, es una historia curiosa, además es una historia de estas de personaje, ¿no? Como yo digo, de que le cojas cariño, Sí. pues te va contando su día a día, lo que le ocurre. Y a mí sí me gustó, Elevación me pareció el King de siempre. Y lo que me gustó también de Elevación fue que cuando me lo terminé me dejó reconfortado. Es un libro que me Sí, gustó acabar. Y cuando pese a lo, que el final es malo, te deja reconfortado. sí, y cuando lo cerré y volví a ver la portada, lo entendí todo. O sea, la portada es un spoiler del libro. Es muy bonita, es bella, pero cuando lo cierras dices, ay, lo Es un entiendo buen libro, todo. es un buen libro. Y es un buen libro para empezar a leer Stephen King, por ejemplo. Sí. Y vamos a pasar con otro libro que tiene mi récord de rapidez, ya que me lo empecé a leer después de comer y a la hora de la cena, bueno, un poco después me lo terminé. Estoy hablando de después. Sí, claro, pero es que es muy finito. Además, es una trama brutal. Además, la gente, cuando los editores y los publicistas, cuando lo sacaron, es el Stephen King de siempre, el Stephen King del terror, el Stephen King. Y es cierto, ¿no? Es un Stephen King que gusta. Un personaje carismático, una historia ahí como de fantasmas, de monstruos. eh, un Stephen King que gusta, como 22-11-63, ¿no? Una trama que te gusta, que te atrapa enseguida, con toques ahí, además que lo publicaron mucho, tiene toques con la novela de It, no sé qué, que es la magia de Chud, si no recuerdo mal, o bueno, no recuerdo exactamente el embrujo de Chud o algo así, lo que le llaman en It, y a mí me gustó, es un personaje que es carismático, una historia muy fácil de leer, una historia con final cerrado, Sí. y un personaje que mola un montón, y los secundarios que aparecen pues son llamativos y llaman mucha atención, y muy fácil de leer, que es lo que tú has dicho, te lo lees en una tarde, Este libro hablaba de un niño que podía ver muertos, podía ver espíritus. como es este sentido, sí. Como es esto, sentido. Y lo que me gustaba es las reglas. Hay unas reglas que debían cumplir los muertos. Y eso me gustaba mucho. Que ya que me pones en un mundo de fantasía, en un mundo espiritual, en un mundo esotérico, pero que haya unas reglas que se deban cumplir porque es así. Entonces eso me gustó bastante y la trama se desarrolla acorde a esas reglas. Sí, Y en plan, creo recordar que era que no podían mentir y había dos o tres más. Entonces eso me gustó bastante. Y lo que más me gustó también es que yo creo que estaba muy bien escrito. sí. Fue de hace 2 o 3 años este libro y creo recordar, lo he leído solamente una vez, pero estaba muy bien escrito, muy bien. Sí, es un King. Le pasa lo que al contrario que Elevación, o sea, que Elevación, que Joyland, que es un King insulso y en este es un King que brilla, ¿no? Pues como puede ser a lo mejor It o 22-11-63 o Elevación, ¿no? Que te importan los personajes, que te preocupas, que tienes ganas, que la trama, lo que tú has dicho, ¿no? Es ese niño que ve fantasmas pero con normas, pues te llama la atención, ¿no? Te pica. Encima es muy cortita. Y lo tiene todo, eso pues es un King, ¿no? El King a lo grande, como pues el que nos gusta, el de Resplandor, el de Mystery, pues el Sí, King del de siempre. sí. De hecho, de esta nueva hornada de libros que ha sacado, creo que es el que más me ha llenado. Sí, Porque después, o ya no recuerdo si fue antes, estaba La sangre en Manda, que es un compendio de relatos cortos de 4 de historias, cuatro sí. historias que
No me parecen mal, me gustaron. Alguna también es terrorífica, las hemos visto adaptadas también en televisión. Sí, una en Netflix Una en Netflix, otra se va a adaptar sí, y no sé si alguna otra más tendrá por ahí. me imagino que La Sangre Manda continuarán adaptándola con la historia de Holly, pero de Sí. momento no hay noticias. Y me pareció guay. Aterradores, cuentos cortos, historias cortas y a mí sí que me gustó. A mí sí me gustó en general. Además, es un King que lo ha hecho varias veces, ¿no? Y cuando hace este tipo de grupos de novelas, de pequeñas novelas, funciona, ¿no? Porque La Sangre Manda son 4, las 4 estaciones son 4, hay varias, después de medianoche también son 4, si no recuerdo mal. O sea, hay varias que no llegan a ser novelas grandes, que son novelas cortitas, pero que agrupadas las 4 son buenas. O sea, y hace un libro, lo que es un libro de King de 600, 700 páginas. Y no son historias malas, porque tenemos Cadena Perpetua después de medianoche, si no recuerdo mal. Los Dominokers, o sea, los Dominokers no, perdón, los Langoliers, que también mola. Cadena Perpetua, forma también de estas novelas, de 4 novelas pequeñas. Y esta La Sangre Manda funciona igual, ¿no? El teléfono de Mr. Harrigan, creo que es. Sí, el señor eh, Harrigan. Creo que es excelente. La continuación de la historia de Holly, pues que le guste Holly, pues Claro, estará contento. a mí esa fue la que menos me gustó porque era muy larga. Es la primera vez que leía sobre Holly y notaba como. Claro, Porque va justamente después del visitante. Está la sangre claro, manda. Y entonces sentía como que me estaba perdiendo algo. Como que todavía no estaba yo metido en ese juego. claro. Pero a mí sí me gustó más el personaje, el monstruo que aparece en La Sangre Manda es muy del visitante, de esa historia, de ese palo. Entonces, a mí sí me gustó. Y generalizando, sí, el grupo de novelas es bueno. Hay alguna que es un poco inferior, pero bueno, salvo la de... No recuerdo cuál es la que peor. Luego está la de la vida de Brian, o no, de P, o... La vida de Brian es otra cosa. Es otra cosa, sí. La de la vida de no sé, del tío ese, que me parece que está muy chula la historia, que es la que van a adaptar ahora. Y la última no recuerdo cuál era, que es la que menos me gustó. Entonces la tengo un poco ahí Es que los, olvidada. los tengo aquí detrás de la morgue, pero si me levanto queda feo que el Dar la director se espalda. levante ahora mismo y te deje solo. Bueno, pero Bueno, eso se puede, lo miran en internet y es fácil. Pero vamos, son 4 y 2 son buenas, una no sí. está mal y la última es mala, pues bueno, No, yo creo que está bien, merece se la puede pena. leer. Se puede Claro. leer. No como otro que viene a continuación que me pareció insufrible, que es El Instituto. Me pareció Es muy muy. malo, tío, el Me instituto, ¿eh? pareció muy. Joder, pues me he llevado palos. Por hacer la reseña y decir que no me ha gustado, me he llevado palos. Porque la gente, que es maravilloso, que los niños con poderes, que. Que es una mierda. Es una mierda. Es Stephen King diciendo, hostia, que Stranger Things peta que te cagas y mola un montón, voy a hacer yo algo también. Y es una mezcla entre Stranger Things, los X-Men, una mezcla ahí rara, tío, que no congenia. Hay gente que le gusta. A ver, también es un poco, si tú has leído muchos libros de Stephen King, has visto mucho cine, has visto muchas historias de ese tipo, pues te parece insulsa. Si es lo primero que lees, uf, esto es maravilloso. Pero claro, es que a mí me recuerda todo el rato a Stranger Things, a la Patrulla X de los X-Men, las tramas ahí extrañas de conspiración tipo Expediente X o Fringe. No sé, los personajes no eran carismáticos, me da igual que se muriera el chico que no. Sí, a mí tampoco, No sé. yo tampoco congenié con prácticamente nada. Y además, para lo que te cuenta, son muchas páginas. Sí, Mira que otras veces, por más que sean páginas, no me importa. Y en este caso, me sobraban 300 páginas casi. No me importaba lo que les ocurría. sí. Otro que salió después, y creo que salió en el mismo año que después, puede ser que salieran dos libros en un año, y fue el Sí, de creo que sí. Billy Summers. Me gustó. Pese a no ser una historia que a priori me atrajera, la de un mafioso, es una historia, pues no sé, más moderna, así en la actualidad, pero me gustó mucho. Es una historia larga, es un libro gordito, pero me Eh, gustó la manera en la que nos cuenta la historia, la manera en la que lo narra, cómo está escrito. Tiene ahí también al final un detalle que casa con El Resplandor. A mí Billy Summers tengo buen recuerdo de ese libro. es una novela chula. No tiene nada que ver con el terror, aunque toque ese pequeño destello del resplandor. Pero es una novela de esa de personaje, ¿no? De la que te importa el personaje porque te ha Sí, contado su historia, su vida. Entonces te involucras con él, ¿no? Además, es un personaje carismático, que mola un montón. Y es un poco, no llega a ser de espías, pero es como de mafiosos, de que se engañan entre ellos. Y a mí sí me gustó, es una novela entretenida. No la recomendaría para empezar a leer Stephen King, pero una vez que ya he leído mucho Stephen King, sí estaría bien darle un repaso por eso, por esos toques, ¿no? Y esos pequeños detalles. Pero es una novela curiosa, es una novela resultona. No estaría en mi top 10, pero sí estaría en la zona media.
Y además, aunque no sea un aliciente para leerla ni para comprarla, pero yo soy muy fetichista de esas cosas, me gusta mucho la portada y la Es edición que muy chula. sacó Plaza y Janés en tapadura. Sí. Así como un libro desgarrado, un coche, no sé, me pareció bastante chula. De hecho, cada vez que la miro por aquí, me inspira a tocarla, porque tiene Sí. diferentes texturas y... Sí, le pasa un poco como a Holly, ¿no? Que con el Sí, detalle eso de que brillan las ventanas, son detalles que hacen que el libro gane, no a nivel argumental, pero sí a nivel pues, de tenerlo ahí físicamente y que te llame la atención. lo que pasa es que el libro de Holly no es como áspero al tacto, es como, Sí, un poco. como si fuera una resina, una goma dura, no sé si es por el brillante ese que tiene el fluorescente, pero no lo veo, no sé. Es como las portadas de los libros de esos de Amazon que se queda Sí, esa sí, resina. lo odio. Sí, pues es de ese estilo, pero en portada buena, no sé. Me imagino que será por lo del El fluorescente para que fluorescente. brille. Bueno, pues antes de hablar de Holly, que es el último que ha sacado y hablaremos un ratito más, cuento de hadas. Yo creo que es de lo peor que ha escrito Stephen King en mucho tiempo, y eso que el principio, las primeras 200 páginas, hasta que viaja a ese lugar de fantasía, son Sí. brillantes, ¿no? Además, es algo que hace Stephen King muchas veces, ¿no? Esas historias entre un chico joven y un anciano, entre la persona que está inexperta y el experto, entre el aprendiz y el maestro, lo hacen muchas novelas, en Verano de Corrupción y en varias más, y hace que te encariñes, ¿no? De esos personajes, ¿no? En el teléfono de Mr. Harrigan también lo hace, Sí. por ejemplo. Alguien que ayuda a una persona mayor y esa persona mayor pues le brinda su sabiduría, se hacen amigos. O sea, es una historia muy chula, pero cuando viaja a ese reino de fantasía, cae en picado, macho, la novela. No sé si Co- no, no sé qué le ocurrió a King Hai cuando la primera parte es brillante. O Yo sea, no sé. coincido totalmente, porque además cuando me lo empecé a leer, lo devoré y dije, es que me está encantando, me está encantando. Sí, sí, Y yo cuando igual, ¿eh? ya entra en la escalera de caracol, además hace unas cosas muy raras con el texto, porque, bueno, cuando entra en el mundo de fantasía hay diferentes personajes, diferentes seres, cada uno habla de una manera, Mm, y a lo mejor cuando habla uno te pone todas las letras en mayúscula, cuando habla otro la sí. fuente se pone más grande, otro se pone en negrita. Entonces ese tipo de juegos a mí, por ejemplo, no me lo termino de ver, aunque me parece curioso, porque la verdad que nunca he visto un libro así tan... Y a modo de maquetación y de edición tuvo que ser una locura, pero no me termina de gustar. Eso es muy de cómic, porque por ejemplo Masacre o Deadpool, más conocido en el mundo del cinematográfico de Marvel, cuando habla en los cómics su viñeta es amarilla siempre. Entonces es algo muy característico de los cómics, ¿no? Que algunos tengan otro tipo de escritura. Por ejemplo, Thor, cuando habla en los cómics, pues es una letra más gótica, más distinta a cuando habla otra persona, y es como para diferenciar pues que tienen distinto acento o distinta forma de hablar. Entonces me pareció curioso, pero aún así, pese a ese pequeño detalle, la historia es que es tan mala y tan aburrida Sí. que porque la primera vez que baja la escalera de caracol y vuelve, bueno, no está muy mal, pero ya la segunda vez que baja pierde el norte totalmente la historia y no sé, no sé, A mí no me sé, ahí hay estaba, una. me estaba recordando la película esta de John Carter todo el rato. Sí, sí, que así, que tiene muy buena pinta, pero al final cuando en vez de explotarlo por el lado que debe explotarlo, lo explota por el lado que menos te esperas y se hace Sí. aburrido. Y bueno, y en estas que llegamos a la última novedad del mes pasado, Holly. Holly, que nos presenta de nuevo a Holly Gibney. Para mí, creo que es una novela negra, un thriller policíaco. Sí, claro. A mí Holly no me gusta. La historia, me gustó la parte de los malos. Los capítulos de los malos, porque no es una historia lineal, te va a hablar, cada capítulo te cuenta el punto de vista bien de los malos, bien de Holly, de distintos personajes. Y tengo que reconocer que cada vez que empezaba un capítulo y lo protagonizaban los malos, es cuando más disfrutaba. No, cuando vi tu crítica en YouTube, me eché las manos a la cabeza por dos cosas. Una no te la voy a decir en público, te la voy a decir luego en privado. Y la otra es que dijiste que no tiene nada que ver con el misterio esta novela de Stephen King o con el terror. Y digo, joder, si es que los sacamantecas o los sacauntos, no hay cosa más terrorífica. De hecho, uno de los personajes por excelencia en España que más miedo ha dado ha sido el sacamantecas. Y estos personajes, estos asesinos, son sacauntos desde el principio. Lo que pasa que ocurre que te lo muestras desde el minuto uno. Pasa como con el visitante, ¿no? Que desde el minuto uno te dice lo que está ocurriendo. Entonces, pierde a lo mejor esa magia, ¿no? De que no sabes lo que está ocurriendo, que molaría que los asesinos fueran ellos, pero que no te dijeran desde el principio qué es lo que hacen con los cuerpos, ¿no? Que los cuerpos estuvieran ahí, pues no sabemos lo que ocurre y que Holly lo hubiera descubierto. Pero en este caso, como lo dice casi desde el principio, pues pierde a lo mejor esa magia que tú decías, ¿no? No, Esa, pero yo aunque es la iba... parte más interesante, como tú dices, Sí. pero no pierde el factor sorpresa de por qué Holly los está buscando.
Y creo que o sea, la novela está muy bien, está entretenida, no es que sea una maravilla, pero está mal planteada para mí desde ese punto de vista, porque al final sabes lo que sabes lo que está ocurriendo y el flashback no es tan interesante, aunque está muy bien contado, porque es la historia de los viejos, la motivación y tal, pero como sabes lo que hacen desde el principio, pues para mí pierde esa magia de... Podría haberlo explotado de otra manera. No, pero yo vamos por el tema de que como es un thriller y es una novela policíaca, creo que aunque tenga unos villanos que hacen cosas oscuras, cosas terroríficas, creo que no lo explota por esa manera, pero porque no quiere llevar ese libro al género del terror. Quiero decir, no plantea escenas terroríficas, y podría. Lo lleva más por el lado detectivesco. Son los capítulos más largos, son los capítulos en los que se detiene más en los detalles. En los capítulos de los villanos como que los hace porque los tiene que hacer, pero no se recrea, porque creo que no quería llevar el libro por ahí. Claro, es que al final es una novela de Holly, y como Claro. Holly es detective, claro, yo esta es la sexta historia de Holly que leo. Entonces, claro, yo ya me he encariñado del personaje, ya me encariñé en el visitante, incluso antes, que era secundaria, en la trilogía de Bill Hodges era secundaria, y aún así, bueno, pero ya en el visitante te encariñas de ella, y ya la sangre manda, ahora aquí de nuevo Holly, y de hecho King ha dicho que seguramente hay alguna novela más de Holly, alguna historia más, y creo que es un personaje carismático. Es un personaje raro, porque es una tía así un poco rara, antisocial, muy cinéfila, entonces tiene sus cosas curiosas, ¿no? Y hace que te encariñes de ella. Pero claro, te encariñas de ella si la has leído en varias novelas. Si es tu primera o segunda novela que lees de Holly, y dices, está flipada, ¿dónde va? Pero creo que es un personaje que en un futuro explotará más. Yo creo que este libro, a ver, mola porque es muy realista, es un caso normal y corriente, no esperéis nada espectacular, un giro como en cualquier novela negra que os deje con el culo torcido. Es una historia, pues como puede pasar en la vida real, o algún caso policíaco que hay un caso, hay un villano, se soluciona y punto. Pero bueno, para ser un libro quizá yo esperaba algo espectacular, pero bueno, es un libro muy realista, digamos. Sí, es un capítulo de Mentes Criminales, pero Sí, sí, con sí, Holly. sí. Es la única que va haciendo. Ya te digo, yo si no hubieran mostrado, le pasa también al visitante, que muestra desde el minuto uno qué es el visitante, entonces pierde la intriga, ¿no? Y en este caso igual, desde el minuto uno te dice lo que hacen los viejos. Entonces, pues claro, sigues leyéndolo porque, como tú dices, ¿no? A ti te interesó el punto de vista de los viejos, a mí me interesaba Holly, cómo llegaba, que se lo resuelven de casualidad, que pasa muchas veces en las historias de detectives, que lo resuelven de casualidad, Sí. y en este caso es otra casualidad más. Pero bueno, al final la historia está bien planteada, cómo Holly va investigando todos los pasos que van dando, cualquier pesquisa pequeña que salga ella va y lo va encontrando, la relación con Jerome, con su hermana, pues al final forma parte de ellos. Entonces te preocupa de lo que le pase a Holly. En mi caso, a lo mejor hay gente que dirá, bueno, es que Holly es un personaje, como te pasa a ti, ¿no? Que no me gusta mucho. Pero si lo hubieras empezado a leer desde el principio, pues a lo mejor te hubiera Lo, preocupado algo más. lo Pero haré. la novela no es que sea brillante, tampoco es una mierda, pero es un King No, mediano, no no, está no mal. está mal, no está mal. No está mal. No, sí, como No, dices tú, es no un King. es cuento de hadas. No. Bueno, pues hasta aquí todo lo que me he leído de King. No, que te voy a enseñar un par de cosas para al que esté oyendo Radio Morgan podcast, lo siento, pero os voy a enseñar 4 o 5 cosillas que tengo aquí escondidas y ya con esto nos despedimos. Bueno, lo que diga Johnny, que yo no soy aquí el invitado, pero te quiero enseñar Te, cuatro te cosillas de estas despides tú, a raras mí de todavía Stephen me King. queda un montón de cosas que hacer hasta Bueno, dar carpetazo. me voy yo. Te Pero vas bueno, os tú. voy a enseñar cuatro cosas que tengo por aquí. Ya os he enseñado un par, pero tengo una de mis novelas favoritas de Stephen King, súper desconocida, Pues Insomnia. ni la conocía. Pues para mí está en el top 3 de Stephen King. Es una historia de un hombre mayor que le pasa un poco como al de después, que ve cosas y no te cuento más. Bueno, fíjate si la tengo Está rota, trillada, sí. que mira cómo tengo la portada. O sea, con eso te digo todo. Yo creo que es de la novela de Stephen King más veces me he leído. ¿Pero eso se puede Luego, comprar? sí, tiene que haber ediciones por ahí en toda colección y cosas de esas, seguro que lo encuentras y no muy caro, porque ya te digo que es una novela un poco desconocida y te va a sorprender. No os cuento de qué va para que os sorprendáis. Yo creo que esto Qué es uno de cabrón. los Sí. incunables de Stephen King. Está ahora mismo a precios prohibitivos, Es el grial. 150, 100 euros. Es un libro muy finito. No es escrito por King, es escrito por Bachman, por su seudónimo. Además, este libro saltó a la fama porque en varias masacres de estas que hay en Estados Unidos, en las taquillas de los libros o en sus casas, aparecía este libro. Entonces, de hecho, Stephen King ha dicho que no se publique más, no se puede reimprimir y si lo encontráis, pues haceos con él a un precio que sea, por supuesto, asequible. Está No mostrando os en digo más. pantalla el libro de Rabia.
Eso no lo he dicho. No lo he dicho. Este libro es muy raro, bueno, no es muy raro, se consigue fácilmente, pero es raro porque no es una novela. Estoy hablando de Danza Macabra y es un libro donde Stephen King dice sus gustos, tanto de novelas como de cines, como de series, de los años 60, 70 y 80 sobre todo. Y es un libro que si lo podéis conseguir, es muy fácil conseguir, creo que está publicado por Valdemar, sí, por Valdemar, y si lo podéis conseguir vais a flipar. Es una pasada cómo Stephen King analiza los fenómenos, los monstruos, los giros que da, y no lo podéis perder. Si lo veis en cualquier sitio comprarlo, porque desde luego no es una novela, es un ensayo, pero vais a alucinar, es una pasada. Qué Y bueno. luego de ediciones raras, quiero enseñarte esta. Ay, yo le tengo en de bolsillo, pero esa Claro, mola un esta es la montón. edición que salió, porque todos, bueno, como mucha gente sabrá, Stephen King ha tenido dos seudónimos. El más famoso es el de Richard Bachman, que cuando se descubrió quién era, lo mató. Él dijo que murió de un cáncer de seudónimo y su mujer, su viuda, encontró en el altillo un baúl con varios manuscritos de Richard Bachman y siempre ha dicho que publicará en un futuro. La última que publicó creo que fue la mujer o la chica que llamaba Tom Gordon, si no recuerdo mal, y no ha salido nada más. Pero en esta novela lo que hace, Desesperación y posesión. en Desesperación, cuenta una historia de un pueblo llamado Desesperación, donde ocurre algo con una especie de demonio, y en Posesión usa los mismos personajes, pero en otro rol. Y en este caso es una historia de unos juguetes extraños, no voy a deciros más. ¿Cuál hay que leerse Eh, primero? Porque yo Desesperación sí que me la empecé a leer. el que quieras, no tiene nada que ver, son novelas totalmente distintas. Yo recomiendo leerte uno, leerte otra cosa y luego otro. Vale, Porque los personajes son los mismos nombres de todos. Entonces cambia los roles, entonces te puedes liar un poco. Yo me pasó que me leí Desesperación, luego me leí Posesión y me lié. Tuve ya. que leerme otro y volver a leer Posesión para poder disfrutarlo. Y Bueno, con eso bueno, ya no os bueno. enseño más libros. Tengo más de Stephen King, tengo todos. Me falta uno que no se ha editado en España, está editado en México y es un ensayo sobre un equipo de béisbol que es fan de Stephen King y que publicó todo el año unas columnas deportivas. Y es lo único que me falta de Stephen King, pero tampoco es un libro que me llame mucho la atención y ya en un futuro, pues en plan completista, lo compraré. Pero de momento tengo todo lo publicado en castellano, lo tengo. Yo sigo pensando que el día que muera va a tener ahí 2, 3 libros en barbecho que los Hombre, va. uy, 10. Pero libros de estos de los antiguos, del terror, o libros que nos van a sorprender, no libros de andar por casa, sino lo que él sabe que tiene que guardado, ¿no? No sé, me da miel la Sí, nariz. sí, sí, ya lo dijo la viuda de Richard Bachman, que tenía varios manuscritos y que ya se publicarían. Y yo creo incluso que algunos de los libros de su hijo, de Joe Hill, los ha escrito él. Nosferatu es lo más claro posible que se puede ver. No lo he leído. Que eh, no está mal, pero es que el universo que crea es muy King. Entonces dices tú, esto no... O sea, o es un homenaje claro a su padre, o es el padre que le ha escrito, toma, publica esto, hijo, y ponlo con tu nombre, que no pasa nada, porque es muy King, es muy King. De hecho, bueno, la referencia a Pennywise que os he comentado antes sale en el libro y es muy King, ¿no? Es un personaje ahí que va secuestrando niños, es muy King, es una novela muy King. No es brillante, no es muy buena, pero bueno, es entretenida. Pero es King, o sea, yo creo que es que se la ha hecho... De hecho, ha escrito varias novelas con su hijo, ha escrito En la hierba alta, que es una novela Ah, corta, sí, qué bueno. y Bellas Durmientes, lo escribió con Owen también, y creo que, no sé, en inglés es Full Throttle, no sé cómo se tradujo aquí, que es otra novela que escribió con Joe Hill, una novela corta. O sea que ha hecho varias colaboraciones. Bueno, y para terminar ya y despedirnos, ¿cómo ves el futuro? Porque cada año nos está regalando un libro, pero yo realmente no le veo tan infalible como antiguamente, porque yo ahora cada vez que veo que va a sacar un libro, no sé si va a ser el King que me gusta, va a ser un tostón, va a ser algo que me atraiga, va a ser algo que no. No lo veo como tan seguro como comprarte un libro de King antaño. Yo saqué lo que... Si Stephen King saca la lista de la compra, yo se la voy a comprar y la voy a disfrutar como un enano. Soy seguidor del maestro, no soy un lector constante, como él dice. Entonces me da igual lo que saque, quiero leerlo. Me pasa igual como con Douglas Preston y Lincoln Chill, ¿no? Cuando sacan historias de Pendergast, del detective Pendergast, que me apasiona, pues con King me pasa igual, ¿no? Algunas son más brillantes, otras son menos brillantes, son incluso aburridas, pero al final es el maestro, ¿no? Y mientras que esté publicando novelas y tengamos la suerte de disfrutarlo, Eso sí es yo verdad. voy a estar ahí año tras año, novela tal novela que saque y disfrutando de él, ¿no? Entonces, que no es el King del principio, pues tampoco es Arnold Schwarzenegger el del principio, por poner un símil actoril,
pero al final pues es el Arnold, ¿no? Fue Terminator, fue pues que King es el de Carrie, el de Misery, el de la Cadena Perpetua, el de Perseguido de Schwarzenegger, o sea, son un montón de historias y hay que disfrutarlas, ¿no? Pues, y al final los autores pues se van agotando las ideas, ¿no? Sí. Y él lleva casi 50 años escribiendo novelas, entonces pues es de agradecer. Bueno, novelas, relatos cortos, obras de teatro, o sea, es un tío muy versátil y al final pues lo estamos disfrutando. Este año que viene creo que va a publicar, por lo que leí, dos, una novela corta y una reunión de estas de historias cortas, así que pues disfrutemos. Mientras que Stephen King quiera sacar libros y podamos y siga vivo, pues los lectores constantes como tú y yo seguiremos disfrutando, yo creo. Que no será tan brillante como al principio, puede ser, pero al final es Stephen King, hay que seguirle. Pues sí, porque ya que George Martin no saca libros, pues que King por lo menos saque uno o dos al año es de agradecer. ¿Has visto hay un vídeo en YouTube en el que están los dos sentados en un escenario, en un encuentro entre ellos, y Josh Martin le dice que cómo puede ser que él escriba tantas novelas. Y dice, porque es que yo escribo como mucho 10 líneas al día, y Stephen King dice que él tiene un método de escritura, él se levanta, ve las noticias y se pone a escribir, pues como el que va a trabajar 8 horas, y en esas 8 horas está escribiendo lo que sea, que se queda en blanco, pues pasa a otra novela, o pasa a un artículo, porque ha escrito varios artículos, o sea, al final va escribiendo un montón de cosas. Es como una jornada laboral de lunes a viernes, acaba, come, se da el paseo, vuelve a casa, ve películas, lee libros, se acuesta y hasta el día siguiente. Entonces, él era comparación, y George Martin decía que no, que él tenía que tener la inspiración para poder escribir. Y Stephen King decía que él tenía siempre inspiración, pero que lo hacía como si fuera un trabajo, que era metódico. Es un metodista, es un genio. Sí, es un genio. Y durante 50 años pues ha brillado con luz propia, a veces más, a veces menos, pero al final es como tú has dicho, ¿no? Es el rey del terror, el maestro del terror. Pues como pudo ser Michael Jackson el rey del pop o Elvis Presley el rey del rock. Al final esas etiquetas nunca se van a quitar. ¿Vendrá gente que lo superará? Posiblemente. Pero siempre estará, siempre dirán, es un King, es un Michael Jackson moderno, es un King moderno, pero nunca le quitarán la etiqueta. A mí me recuerda mucho también cuando, como por ejemplo a Extremo Duro, a Robe, cuando que ahora está en otra etapa haciendo, explorando otro tipo de música, otro tipo de canciones, y le decían, pero ¿por qué no haces canciones como las de Extremo Duro? Y decía, pues si es que eso ya lo he hecho. Dice, es que ahora Claro, quiero hacer otras cosas. Dice, ¿te gusta Extremo Duro? Pues ahí las tienes. Es que eso ya lo he hecho. Pues entonces yo lo veo como claro. una especie de símil. ¿Quieres terror? Pues ya he hecho todo el terror que puedas querer. Que de vez en cuando saque alguna, como puede ser después o cosas de esas, pues oye, agradecido siempre. Pero que no, pues tenemos historias de detectives, de fantasía heroica, tenemos un montón de cosas. Luego toca cómics, o sea, que Stephen King al final toca un montón de cosas. Yo creo que daría para 2 programas hablar de Stephen King, pero bueno, Sí, ya sí, eso es sí. decisión tuya, Johnny. No, te voy a despedir ya, que tendrás tus quehaceres. Miguel Ángel Linares, ¿cómo pueden contactarte? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Qué haces? Pues me pueden encontrar lo más sencillo el día que sale un libro de Stephen King en la librería más cercana a mi casa, eso seguro. Pero ya fuera de broma, pueden encontrarme todos los viernes en Misterios en Viernes, a las 11 de la noche en Radio Color, en iVoox, en la red del Misterio, en el ENEX, en un montón de sitios donde publicamos. Y la forma más fácil de contactar conmigo, pues tanto en redes sociales, pues Miguel Ángel Linares o Misterios en Viernes, por mail en misteriosenviernes@gmail.com, en Facebook, en Twitter o X, @misterios en V, en Instagram Misterios en Viernes. Estamos en todas las redes sociales y para lo que quieran, para lo que necesiten, tanto de Stephen King como de misterio. Menos de coches y fútbol, lo que quieran. Bueno, pues un placer hablar contigo. Ponemos una cancioncita y vamos a... Bueno, ahora después os cuento lo que viene a continuación. Chao.